Cuando oyes tu nombre y nadie te ha llamado. ¿Alguna vez has escuchado tu nombre claramente y al responder, ¿qué? Y no había nadie en todo el lugar? Nadie podía haberte llamado. Caminas hacia la fuente de la voz, verificas si hay un televisor o radio encendido. Nada. Si alguien llega en ese momento le preguntas si te llamo y te responde, no, llegue ahora mismo. Tú vuelves a tu tarea, pero el cuerpo se te queda un poco frío y no puedes evitar sentir algo de miedo. ¿Qué habrá sido? ¿Estaré perdiendo la cabeza? Nada de eso. Formas parte de miles de personas mentalmente equilibradas en el mundo que, sin estar bajo el influjo de medicamentos, alcohol o sustancias alucinógenas, tuvieron esa misma experiencia por lo menos una vez en su vida. Esas personas afirman que alguien llamó su nombre cuando se encontraban completamente solos en la habitación, en la casa, en el recinto donde ocurrió, o la voz que escucharon fue tan fuerte que los despertó mientras dormían. Esas personas saben bien que no se lo imaginaron. Incluso hay casos en que dos o más personas escucharon la misma voz al mismo tiempo. Y en otros tantos casos pudieron identificar a quién pertenecía la voz. Unas veces eran personas vivas, otras muertas y otras tenían una cualidad indescriptible que no pudieron identificar. ¿Por qué pasa esto? La mayoría son llamados de alerta para que dejemos lo que estamos haciendo y nos movamos de ese lugar como prevención de una situación peligrosa o incómoda. ¿Por qué nos llaman por nuestro nombre? Porque lo habitual es que cuando escuchamos nuestro nombre respondemos inmediatamente y nos movemos hacia la fuente de la voz. Aunque digamos, ¿qué? Cuando no recibimos respuesta, nuestra tendencia natural es movernos automáticamente hacia la fuente del sonido. En otras ocasiones escuchamos nuestro nombre para que nos detengamos a reflexionar. Debemos prestar atención a algo que está ocurriendo o está por ocurrir. Y usan nuestro nombre porque la realidad es que el sonido más importante para nuestros oídos es nuestro propio nombre. Cuando somos bebés lo primero que escuchamos de los adultos es nuestro nombre, ¿no? Y seguiremos respondiendo a nuestro nombre por el resto de nuestras vidas. ¿De dónde vienen esas voces? De distintas fuentes. De nuestra propia conciencia, sí, nosotros mismos podemos generar voces en nuestra mente. De un ser de otra dimensión. De un ángel. De un ser querido fallecido o de una persona amada que se encuentra lejos de nosotros y por eso nos inquieta tanto escucharlos de la nada. Así lo reflejan los miles de testimonios que se escuchan en el mundo entero. ¿Por qué ocurre? Porque como les digo, nunca estamos solos. Todos estamos interconectados como antenas que reciben y emiten. Somos energías vibrando y hacemos contacto con otras energías. Cuando estas energías están en nuestra frecuencia, todo es normal, pero cuando sintonizamos con energías en otras frecuencias, ahí se producen estos fenómenos que nos intrigan tanto. Ahí es cuando hablamos de una experiencia sobrenatural porque todavía no la entendemos. Un caso muy distinto que no se debe confundir son las voces que regresan en el tiempo porque el sonido viaja en ondas. Pero estas no nos llaman por nuestro nombre, obviamente, porque fueron generadas en tiempos y distancias que no tienen relación con nosotros. Son voces que regresan del pasado por la naturaleza del sonido mismo, como el eco. La segunda teoría es que estamos muertos o en un coma médico, y lo que vivimos está solo en nuestra cabeza. Ahora, cuéntame. ¿Tú también has escuchado una voz? ¿Qué hiciste? ¿Y qué pasó después? Advertencia. Lo siguiente que te informo está pasando en Rusia desde el 2015 hasta el 2021. Aún se desconoce las causas del suicidio. La muerte se acerca para nosotros, es el encabezado que ronda por todo Rusia. La sombra de los suicidios en Rusia se calcula que cada 2 horas alguien se quita la vida, sin embargo en el 2018 estos casos se duplicaron en la ciudad moscovita al extremo que la policía comenzó a investigar cada caso en particular. Y todo comenzó con una nota peculiar que fueron dejando las víctimas, las cuales coincidían. La sombra nos acogerá era la frase de las últimas 8 víctimas en menos de una semana. El operativo policial se centró en buscar qué podía unir a estas personas o que las ataba a cometer suicidio, pero al final no encontraron relación alguna, pues ninguna de las víctimas se conocía o incluso se habían visto alguna vez. Entonces la policía comenzó a reunirse con familiares y preguntar sobre la vida de estas personas y una sola cosa los unía, el miedo a su sombra. La esciofobia es el miedo a las sombras. Las personas que padecen este tipo de fobia a menudo no salen de casa durante las horas diurnas debido al miedo que les produce ver incluso su propia sombra. ¿Pero a qué sombra le tenían miedo?
El investigador de asuntos paranormal ruso revisó cientos de horas de cámaras de seguridad de 3 apartamentos donde vivían las víctimas y encontró algo espeluznante. En una de las grabaciones un joven está en la cocina, un reflejo desde la calle muestra cómo su sombra se muestra en la pared, seguidamente está violando toda la lógica, se acerca a él, el joven asustado toma un lápiz de encima del refrigerador y en una servilleta escribe algo, seguidamente toma un cuchillo y corta sus venas. Luego se ve alejarse la sombra. En otra grabación 3 chicos caminan por la calle, uno de ellos escribe algo en su móvil, luego entrega a uno de sus amigos el teléfono y sale corriendo, su sombra le acompañaba y él hacía como si huyera, sus amigos gritan tratando de detener pero se pone delante de un camión, fallece al instante. Y la última grabación es la más espeluznante y que confirma lo que el investigador temía. 2 jóvenes hermanas graban un selfie en un rascacielos moscovita, una escribe con lápiz labial en un cristal: mamá, papá, te queremos, no se preocupen. La sombra nos acogerá. Seguidamente se ve cómo filman sus sombras que ilógicamente se lanzan al vacío mientras ellas murmurando algo, luego ellas le siguen y desde el piso 44 se lanzan al vacío. Actualmente continúan este tipo de suicidios en la ciudad moscovita. El último hace 3 días ocurrió cuando un hombre se cortó un dedo, escribió en un muro del metro: la sombra nos acogerá, luego se lanzó al pase del tren falleciendo en el acto. La versión de la policía es que es una secta religiosa que te contacta por internet. La última versión es que hay alguien superior que está controlando a las personas telepáticamente, haciendo que se quiten la vida, dejando una nota: la sombra nos acogerá.